Tierra era plana, y el paradigma también de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Se rompen paradigmas que hasta el momento eran paradigmas vigentes, y los cuales se regían en la sociedad. eh, y también aparece la imprenta, lo cual va a permitir que las publicaciones, los libros empiecen a tener otra accesibilidad, otra masividad. Y fueron todos hechos que generaron cambios estructurales en la comunidad. Europa, eh, recuerden que fines del siglo XV se produce la llegada de Cristóbal Colón a América, que no la descubre, porque América existía, estaba, la descubre la corona española y los imperios europeos, pero América existía, estaba, tenía vida, tenía organizaciones, tenía comunidades. Pero bueno, el hecho de que hayan las principales potencias europeas hayan descubierto Europa significó un cambio en la estructura marítima y en la estructura económica, porque empiezan a llegar a América y empiezan a explotar los recursos naturales, y a cambiar también las organizaciones que habían en ese entonces en las comunidades originarias de América. Un nuevo mercado para los europeos, nuevas fuentes de financiamiento. Va a generar una reestructuración en el orden económico internacional. Todos estos hechos van a hacer que se genere una etapa que se denominó Renacimiento y que va a generar cambios en la estructura social, económica y política del mundo. Y ahí va a aparecer otro autor que mencioné recién, que lo menciona en la bibliografía, que es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, con la teoría del príncipe, y con el aporte que hace a la política y a la ciencia política. Maquiavelo, una referencia en el tema, porque de alguna forma refunda la teoría política. Algunos hablan de la revolución teórica de Maquiavelo, porque lo primero que hace es separar la política de la moral, separar lo religioso del Estado, y se centra en desarrollar el Estado y en el funcionamiento del Estado, y en cómo el Estado debe organizarse y debe regirse ante determinadas situaciones. Después de Maquiavelo, la bibliografía va a ir en la unidad 1.2, va a ir a los contractualistas. Que los contractualistas, se los voy adelantando, muchos están trabajando recién en este tema. En el foro yo le pregunté qué es el contractualismo. La bibliografía lo menciona al pasar, por ahí quizás ese punto pueden contestarlo con bibliografía de fuera de la materia, y después empieza a hablar de los principales referentes del contractualismo, que son tres: Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Son los tres referentes del contractualismo, pero la bibliografía, si ustedes se fijan, agrega uno más y menciona uno más, que es a Montesquieu, que lo agrega porque dice que Montesquieu hizo un aporte importante a la teoría política y a las ciencias sociales. Se los dejo para que lo vean. Pero en realidad los tres referentes del contractualismo son Hobbes, Locke y Rousseau. Acá voy a hacer una pausa y voy a hacerles
Otra recomendación en cuanto a cuando lean estas etapas, eh, estamos hablando de hechos, de procesos históricos, como les decía antes. Y es muy importante que yo se lo puse en una consigna. Eh, busquen una breve reseña biográfica cuando tenían que hablar en la actividad 1 de Santo Tomás, Lutero y Maquiavelo. Les pedí que busquen una breve reseña biográfica. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se escribió en un contexto distinto, en un contexto histórico, social y político distinto. Entonces es muy importante que ustedes traten de conocer, hasta muchas veces, hasta antes de leerlo, cuál era el contexto en el que escribieron. Porque Santo Tomás escribe en la Edad Media, Maquiavelo escribe en el siglo XVI, ya en una etapa de Renacimiento. Y Hobbes, Locke y Rousseau escriben en el siglo XVI, siglo XVII. Esto que decimos así, siglo XV, XVI, XVII, estamos hablando de 100 años después, 200 años después. Y los contextos en los que escribieron eran distintos. Maquiavelo, muchas veces, hay de estos autores, Maquiavelo y Hobbes en muchas ocasiones son muy criticados, fuertemente criticados, porque presentan en sus escritos posiciones duras en cuanto al Estado, al rol del Estado. Eh, pero bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Maquiavelo plantea al príncipe esa postura? De hecho, muchas veces se habla como que de tal cuestión es maquiavélica o tal persona es maquiavélica, con una connotación negativa. Y en realidad el contexto en el que Maquiavelo escribe El Príncipe es en un contexto en el cual Italia todavía no estaba conformada como país, como nación, y Nicolás Maquiavelo lo que hace es escribir consejos al príncipe de Florencia para unificar la Italia. Italia eran estados separados que estaban constantemente en enfrentamientos, en guerras civiles, enfrentamientos entre sí. Y Maquiavelo lo que propone es unificar los estados, crear una nación común. Eh, pero para esto, digamos, ustedes imagínense que en un contexto de enfrentamiento, de guerra civil constante, era complejo. Como el contexto que le toca a Hobbes. Hobbes le toca un contexto de guerra civil en Inglaterra. Escribí y planteó un Leviatán, donde muchas veces hay autores que lo critican fuertemente. Pero de todas formas, hay dos cuestiones. Siempre vean los contextos, siempre miren los contextos de los autores. Y la otra cuestión que les quería señalar, además de buscar los contextos, es que en esta materia contractualista, Maquiavelo, Tomás, Lutero, la materia lo que hace es presentarlos, es que lo conozcan y les da un pantallazo general sobre ellos. La materia no profundiza tanto porque si nos pusiéramos a profundizar sobre estos pensadores, estamos entre Santo Tomás y los contractualistas tenemos 4 o 5 siglos de pensamiento. Hacemos una materia ya con esto nada más. Entonces la materia lo que busca es presentarlos, que ustedes los conozcan, darles un pantallazo sobre cada uno, y a lo largo de la materia vamos a trabajar. En teoría política y social 1 se ve desde Platón hasta Maquiavelo. Se pasa por Platón, Aristóteles, San Agustín, Cicerón, Santo Tomás, Lutero, Moro y Maquiavelo.
Y ahí sí los vamos a leer y a estudiar con detenimiento. Vamos a leer sus obras. Y en muchos casos vamos a leer sus obras completas. Ahora la idea es que los conozcan, se los presenta la bibliografía y seguimos, digo, para que no se enríen tanto en ellos, no se preocupen, sí que sepan quiénes son, en qué época vivieron y cuáles son algunas de sus principales ideas. Han sido pensadores bastante importantes para la ciencia política, para la teoría política, para las ciencias sociales. Pero bueno, otra aclaración también. Si ustedes se fijan, todos ellos son europeos. Son todos pensadores europeos. Desde Tomás hasta Rousseau, son todos franceses, italianos, ingleses. Y es parte de los que le dan el fundamento al pensamiento de la cultura occidental. Y esto hay que saberlo y hay que decirlo, hay que tenerlo claro. Después vamos a ir viendo, vamos a ir tratar de viendo, sobre todo cuando nos metamos más en la historia argentina, algunos pensadores más nuestros, que me parece que es importante, porque si no solamente tenemos la visión eurocentrista, que no está mal, digamos, no está mal porque es parte de donde venimos, de las bases, de los fundamentos de nuestra sociedad, de nuestras organizaciones, de lo político, de lo económico, pero bueno, la mirada europea no es la única. Y en la segunda parte de la primera unidad va a trabajar, ya nos vamos a meter en lo que se denomina sociedad y Estado en Argentina. Y ahí vamos a comenzar a trabajar conceptos como el Río de la Plata y la encrucijada en las reformas borbónicas y el legado de la Revolución de Mayo, pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. Cualquier cosa, estoy para consultas a disposición y espero que esta guía haya ayudado. Un saludo a todos y seguimos en contacto.